Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Buenas y malas noticias sobre la diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo buenas y malas noticias que han habido sobre la diabetes. Si tienes un ser querido con diabetes o si tú padeces diabetes, pues quiero que sepas estas noticias para que te ayuden, porque es bueno saber lo bueno y también saber lo malo, de forma que te puedas defender de ello. Voy a empezar por darle lo malo sobre la diabetes, pero vamos a empezar un momentito explicando bien qué es la diabetes. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, la diabetes, la palabra diabetes es una palabra del griego, diabetes. La palabra dia del griego quiere decir a través. De hecho, la palabra diabetes, si se traduce del griego, quiere decir correr a través. Y le llaman correr a través porque los griegos se dieron cuenta, eso allá años antes de Cristo, se dieron cuenta de que el diabético siempre estaba orinando. Y como tenía mucha orina, pues pensaban el cuerpo de un diabético es como un correr a través de la orina. Y de ahí salió el término diabetes. Así que una de las características principales del diabético es que orina mucho. Obviamente el cuerpo orina cuando tiene exceso de glucosa. Cuando hay exceso de glucosa, que es el azúcar de la sangre, el cuerpo para defenderse de ella no tiene más remedio que tirarla a través de los riñones y entonces sale en forma de orina. En los tiempos antiguos, por ejemplo en la India, se detectaba la diabetes porque el curandero de la India, el de Ayurveda, que es la medicina india tradicional, hindú tradicional, pues le pedía al paciente que orinara en la tierra y observaba un rato a ver si las hormigas venían a comer ahí. Si las hormigas venían a comer de esa orina, era porque la orina estaba llena de glucosa y sabía que era diabético. En la antigua Grecia usaban un sistema distinto. El médico griego, el experto en curación griego, lo que hacía era que tenía una copa y le decía al paciente, le decía, orina aquí en esta copa. Cuando orinaba en la copa, el médico, y esta es la historia, metía el dedo, la probaba, está dulce, tú eres diabético, ¿no? De hecho, la palabra diabetes mellitus, que quizás la han oído que los médicos la utilizan, mellitus quiere decir miel, así que es una diabetes dulce, dulce porque probaban la orina y veían que estaba dulce. Ahora, eso es como la historia de dónde sale la palabra diabetes, que yo les encuentro fascinante y es bueno saberla para entender bien la condición. Ahora, ¿cuáles son las malas noticias? Le voy a dar, son buenas noticias y malas noticias. Le voy a dar las malas noticias primero, ¿ok? Primero, para cualquier persona que usted tenga que padece de diabetes o que está prediabético, porque si está prediabético, que generalmente se nota porque la barriga, la panza, el abdominal ya está saliendo para afuera, quiero que sepa que la panza, el abdomen, la barriga, como usted le llama, solamente puede salir para afuera cuando ya el hígado se está tapando, que quiere decir que es un hígado graso. Usted no necesita ir al médico para que el médico le diga que usted tiene un hígado graso. Usted solamente tiene que pararse frente al espejo, mirar su barriga o su abdomen y si está grandecito ya el hígado se está llenando de grasa. Porque es imposible tener una barriga, un abdomen, una panza si usted no tiene el hígado ya empezado a atrapar de grasa. O sea, que básicamente una de las primeras manifestaciones que pasa con el diabético es que el hígado se empieza a poner graso, empieza lo que llama la resistencia a la insulina y le empieza a salir la barriga para afuera. Así que si tiene su barriguita para afuera o el abdomen para afuera, cuidado, porque fácilmente entra prediabetes y de diabetes brinca a diabetes. Si usted está prediabético, es fácil porque eso se puede usted recuperar totalmente y le desaparece la prediabetes. Pero si ya está diabético, pues pudiera tratar de revertirla, pero no es tan fácil porque ya hay algún daño acumulado al cuerpo. Pero mire, las malas noticias de la diabetes primero. Primero las malas, porque uno primero se come la comida y después el postre, ¿no? Así que vamos primero con las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias de la diabetes? Porque les dije que son buenas y malas noticias. Las malas noticias son que cualquier persona que tenga diabetes tiene por lo menos 4 veces más probabilidades que la persona que no tiene diabetes de tener ataques al corazón. O sea que los ataques al corazón ocurren 4 veces más en los diabéticos que los que no son diabéticos. Mucha gente que se muere del corazón, pues lo ponen en el certificado de defunción como que se murió del corazón, pero en realidad fue la diabetes
por el exceso de glucosa que le dañó el músculo que se llama el corazón. La otra mala noticia, siguiendo con las malas noticias, es que los diabéticos tienen 5 veces y media más probabilidad de tener cáncer. Mala noticia. Otra mala noticia es que los diabéticos tienen 9 veces más probabilidades de tener Alzheimer o demencia que las personas que no tienen diabetes. De hecho, se dice que la diabetes del cerebro es lo que llaman Alzheimer. Los médicos ya le están llamando diabetes tipo 3 al Alzheimer. Diabetes tipo 3, porque la subida de glucosa y de insulina es tan fuerte que empieza a dañar partes del cerebro, a crear placas, y eso ya, si usted hace una búsqueda allá en el Mr. Google, el que se la sabe toda, y pregunta diabetes tipo 3, va a ver que es Alzheimer. Ya se sabe que una de las causas de Alzheimer es la glucosa alta. Así que sea usted diabético o no sea diabético, si está teniendo la glucosa alta, está perdiendo su mente y va hacia la demencia, hacia perder sus facultades mentales. Ahora, otras cosas que pasa es que nadie tiene más riesgo de perder los riñones y entrar a diálisis que los diabéticos. Se calcula que más del 80% de todos los casos de las personas que pierden sus riñones es por diabetes. Sigo con las malas noticias. Más del 90% de las amputaciones que se hacen es a diabéticos. Más del 85% de las personas que se quedan ciegas es por diabetes. O sea, que por donde quiera que usted lo mire, la diabetes, y para ese sentido a la prediabetes, que es lo que lleva a la diabetes es la cosa más mortal que existe. Para colmo, como última mala noticia, y ya le voy a terminar con las malas noticias, es que la diabetes es un negocio. El negocio es que la gente no se cure, porque si se curan, no se les puede medicar. Y si no se les medica, se cae el imperio. No hay nadie que esté realmente promoviendo la curación de la diabetes o revertir la diabetes. Hay muy poco de eso. Hay algunos pocos doctores que están tratando de hacer una labor, pero toda la industria está en medicar. Usted puede llegar a la oficina de un médico, espera 4 horas y cuando llega a la oficina del médico pasa 10 minutos y ya le tiene la receta en la mano. No es culpa del médico. Al médico se le está enseñando desde la escuela de medicina a medicar. No es curar, es medicar. Ahora, acabé con las malas noticias. ¡Wow! Ok, vamos con las buenas noticias. Mire, las buenas noticias vale las penas compartirlas. Mire, este libro lo saqué el año pasado, en el 2014. Es la cosa más difícil que yo he hecho en mi vida, el libro Diabetes sin Problemas. Se ve así grandecito, pero no es tan grandecito nada, porque el problema es que el diabético tiene fallas de la vista. Y tuve que hacerlo con una letra más grande. Además tuve que ponerle muchos dibujitos para que la persona me entendiera. En principio, este es el trabajo, resultó ser el trabajo más completo que existe sobre la diabetes y más avalado científicamente. Este libro tiene 842 referencias científicas que avalan todo lo que se dice aquí. Yo pensé, si voy a escribir sobre la diabetes, y no soy médico, ni me interesa hacerlo, tengo que hacerlo de una forma donde todo lo que yo diga esté avalado por la ciencia. Y por eso me dio más trabajo, me tomó 6 años hacerlo, por eso, porque todo lo que se menciona en este libro está avalado por los estudios clínicos de la Clínica Mayo, de la Universidad de Oxford, de la Universidad de California, de las mejores universidades del mundo. O sea, que aquí no hay nada, absolutamente nada que sea mi opinión. Esto es pura ciencia. Pero cualquier persona que aplique este libro, cuidando a un diabético o cuidándose él como diabético, definitivamente la va a controlar. Y parte de las buenas noticias es que todos los que están aplicando este libro están pudiendo eliminar la insulina, reducir la metformina, le baja la presión, le baja los triglicéridos, le baja el colesterol y a algunos hombres hasta les regresa la potencia. Así que hay muchos beneficios marginales cuando uno aplica esta información. La última buena noticia es que este libro, el libro Diabetes sin Problemas, pues me acaban de dar la buena sorpresa de que la organización llamada, que es la más importante de premios literarios en Estados Unidos para autores latinos, se llama Latino Literary Awards, nos acaba de conceder el primer premio como mejor libro de salud del 2015. Arrasamos con los premios, así con el libro Diabetes sin Problemas. Así que ya la comunidad literaria también nos lo reconoce. Eso se lo agradezco mucho a ustedes que me han dado el apoyo. Le agradezco a ustedes que me han dado el interés para yo seguir explorando estas cosas y tomar estos temas difíciles y explicárselos en arroz y frijoles. Bueno, esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.